Primero que todo, quiero mostrarles que en apex.oracle.com pueden encontrar todos los laboratorios que están disponibles. Vamos a empezar con el laboratorio para construir una aplicación a partir de una hoja de cálculo. Este laboratorio nos va a permitir crear una tabla en la base de datos Oracle, cargar los datos y después crear una aplicación basada en esta tabla. Van a ver cómo trabajar con la página de búsqueda por facetas, el reporte interactivo y los formularios. Finalmente haremos mejoras al calendario y cómo crear un enlace a una página existente. Después de ese laboratorio ya no será necesario enviar hojas de cálculo para recolectar información. Todo lo que necesitas es crear tu aplicación en Apex y compartir la URL de acceso a la aplicación. Esta aplicación garantizará un único acceso a la información, será segura, escalable y multiusuario. Para trabajar con Apex tienen varias opciones. Una es on-premise, donde ustedes pueden descargar e instalar Apex en la base de datos Oracle. La segunda es crear un espacio de trabajo gratuito en apex.oracle.com. Este ambiente lo pueden utilizar libremente para pruebas. Y la tercera opción es Oracle Autonomous Database, donde ustedes pueden utilizar Oracle Cloud Free Tier para Oracle Academy. Esta última opción es la que vamos a seguir para los tutoriales. Para conocer los recursos del programa Cloud de Oracle Academy, por favor ingresen a este link. Allí seleccionan el idioma de su preferencia y van a encontrar diversas guías para Autonomous Database, Apex y Cloud Infrastructure. Con Oracle Academy tienen dos opciones para usar Apex. En la guía de inicio de Apex encontrarán los pasos para que profesores y estudiantes obtengan su cuenta. Lo primero que necesitamos es solicitar una cuenta de Oracle Academy Cloud o también pueden crear una cuenta en oracle.com/cloud/free. Una vez tengan lista la cuenta, en el menú principal de Oracle Cloud, en el menú del lado izquierdo, buscan la opción de Oracle Autonomous Transaction Processing y creamos una base de datos autónoma. Ahora, miremos entonces los pasos para crear esta base de datos autónoma. Suministramos la información como el compartimento, el nombre de la base de datos, el tipo de carga de trabajo, el tipo de despliegue. Activamos los servicios gratuitos, de esa manera su base de datos estará disponible siempre. Tengan en cuenta que si su base de datos autónoma, siempre gratis, no ha registrado actividad durante 7 días consecutivos, se detendrá automáticamente, sus datos se conservarán y podrá restaurar la base de datos para seguir utilizándolos. Si la base de datos sigue sin actividad durante 3 meses, entonces va a ser retirada su base de datos. Con los servicios gratuitos, su base de datos tendrá una OCPU y 20 GB de almacenamiento. El usuario por defecto para su base de datos es admin, ingresan la contraseña y la confirman. Dejemos el acceso por defecto y seleccionamos licencia incluida. Por último, simplemente damos clic en crear la base de datos. Esperamos unos minutos a que se provisione la base de datos y cuando esté lista vamos a ver que cambia de color a verde. En este momento ya podemos utilizar todos los servicios de la base de datos y también vamos a poder utilizar Apex. Damos clic en Tools y luego damos clic en Oracle Application Express. Ahí esperamos un minuto a que cargue la página de Apex. Nos va a solicitar el usuario y la contraseña con la cual nosotros creamos la base de datos. Recuerden que el usuario por defecto es admin y suministran la contraseña.
Ahora vamos a crear un espacio de trabajo o workspace. Estos espacios de trabajo son dominios lógicos donde se definen las aplicaciones de Apex. Cada espacio de trabajo está asociado con uno o más esquemas de la base de datos. Estos esquemas básicamente son usuarios de la base de datos que se utilizan para almacenar los objetos de la base de datos como tablas, vistas, paquetes. Esos objetos de base de datos son generalmente sobre los que se construyen las aplicaciones de Apex. Ahora vamos a crear entonces en un espacio de trabajo, damos clic en Create Workspace, suministramos un usuario y una contraseña. Allí vamos a ver que el usuario que ustedes suministren va a ser el mismo que el espacio de trabajo. Suministran una contraseña, en mi caso estoy suministrando demo como usuario, el workspace también se va a llamar demo y van a suministrar una nueva contraseña. Dan clic sobre crear workspace y allí va a aparecer en la parte superior un mensaje que dice que su espacio de trabajo ha sido creado, y para iniciar sesión con este espacio de trabajo vamos a dar clic sobre el demo, que es el espacio de trabajo que creamos, suministramos la contraseña y iniciamos sesión. Ahora, aquí tenemos entonces nuestro ambiente de Apex donde vamos a poder crear las aplicaciones. Incluso ustedes también van a poder crear objetos de base de datos como tablas, paquetes, procedimientos. Todos los objetos que vayan a necesitar dentro de su aplicación de Apex también los pueden crear aquí mismo en el ambiente de Apex. Bueno, ahora sí, entonces creemos nuestra aplicación. Para eso vamos a ir al App Builder, luego le van a dar clic en Create a New App y aquí tenemos tres opciones. La primera opción es New Application, donde ustedes van a poder crear su aplicación basado en los objetos de base de datos que existen y también en la data pues, que ya existe en estas tablas. La segunda opción es From a File, donde vamos a poder cargar un archivo CSV, XLS, que puede ser de Excel, XML o JSON, y también vamos a poder copiar y pegar la data para luego poder crear nuestra aplicación. La última opción es Productivity App, donde vamos a poder tener una galería de aplicaciones y vamos a poder instalarlas y empezarlas a utilizar. Entonces vamos a seleccionar la segunda opción, que es From a File, y aquí no vamos a cargar un archivo, sino que vamos a copiar y pegar la data. Seleccionamos Copy and Paste y allí luego seleccionamos Project and Task. Al seleccionar Project and Tasks vamos a ver que tenemos varios registros que se reportan la información de proyectos, tareas, fecha de inicio, estado, a quién fue asignado, costo y presupuesto. Ahora, entonces vamos a darle clic en Siguiente, Next, y tenemos dos opciones: cargar esa data en una tabla nueva o en una tabla existente. Como nuestra base de datos está nueva, entonces no tenemos ningún objeto o ninguna tabla para poder guardar esta data en una tabla existente. Así que vamos a seleccionar nueva tabla, el propietario o owner sería demo y vamos a suministrar el nombre de la tabla, en este caso project_task. Luego, entonces nos va a solicitar un nombre para la tabla de errores. Esta tabla solamente se va a utilizar si al cargar los datos se produce algún error, entonces allí van a quedar registrados estos registros que tuvieron algún problema. Si no hay ningún problema al cargar los datos, esta tabla simplemente se elimina. Y el siguiente paso es escoger el tipo de llave primaria que vamos a utilizar. Vamos a dejarlo por defecto, Identity Column, y vamos a usar el tipo de data que tiene cada columna. ¿Okay? Lo siguiente es escoger las configuraciones. Entonces vamos a dejarlas por defecto. La primera era que si en el primer registro teníamos el nombre de la columna, entonces vamos a dejar activo ese check. Y luego viene una previsualización donde vamos a ver todos los datos que estamos cargando. Entonces allí vamos a encontrar el nombre del proyecto, el nombre de la tarea, cuándo inicia, cuándo finaliza, el estado,
el costo, presupuesto y a quién está asignado cada tarea. ¿Ok? Ahora, por último, entonces vamos a darle clic en cargar la data o load data. Y allí entonces empieza a cargar nuestros 73 registros que teníamos. Aquí tenemos dos opciones, ir a ver la tabla o crear la aplicación inmediatamente. Vamos a primero ver la tabla. Entonces vemos que nos ha creado una tabla con todas las columnas correspondientes al archivo que teníamos. Vemos que tenemos datos que son de tipo number, varchar, date. Ahora lo que vamos a hacer es crear la aplicación. Para esto le vamos a dar clic en Create App. Y allí vamos a decirle confirmar que queremos crear una aplicación. Vamos a darle entonces un nombre a nuestra aplicación. En este caso se va a llamar Project Task y por defecto nos va a crear unas páginas como la página de Home, donde van a llegar los usuarios una vez se hayan autenticado. También va a crear un dashboard, una página de Face Search, una página de reporte interactivo con formulario y un calendario. Entonces vamos a seleccionar todas las opciones, todas las características para tener control de acceso, feedback acerca de la página. Vamos a hacerle un check all a todas las features y luego vamos a ver que tenemos otras configuraciones. Estas configuraciones podemos dejarlas por defecto, sin embargo tengan en cuenta que ustedes pueden tener el ambiente de trabajo de Apex en el idioma que prefieren. Pueden escoger allí español o también pueden crear sus aplicaciones en un idioma en particular. También pueden escoger español, ahí tenemos varias opciones de español basadas básicamente en las configuraciones regionales del país. Ahí vamos a dejarlo por defecto en inglés y simplemente vamos a darle crear aplicación. Bueno, entonces ahí ya se está creando la aplicación. Ha construido todas estas páginas que vamos a utilizar para diferentes funcionalidades y simplemente cuando queramos editar alguna de ellas pues damos clic sobre la página en particular. Ahora, para ejecutar la aplicación vamos a darle Run Application y allí ingresamos el usuario y la contraseña. Entonces vamos a utilizar el mismo usuario que teníamos cuando creamos el espacio de trabajo, que recuerden en mi caso era demo. Allí simplemente ingresamos demo, la contraseña y iniciar sesión. Vemos que tenemos varias páginas como el home, el dashboard. También tenemos la búsqueda por facetas, el reporte interactivo y en este caso estamos viendo la primera página que es el dashboard, donde tenemos diferentes gráficos que nos van a permitir identificar o conocer cómo están nuestros proyectos, el tipo de estado y en general conocer más información de nuestros proyectos. Ahora también vamos a ver entonces la búsqueda por facetas. Allí vemos que tenemos varias facetas y al señalar o marcar alguna de estos proyectos o a quién está asignado, pues entonces se va a reflejar o se va a refrescar la información que tenemos al lado. Entonces básicamente de acuerdo a las facetas que ustedes seleccionen, la información del reporte se va a refrescar y así ustedes también van a ver la cantidad, por ejemplo en este caso, de proyectos que están en ciertos estados, que están abiertos, que están pendientes. Pueden ver cuántos proyectos hay en cada estado sin necesidad de señalar alguno de ellos.
Y bueno, ahorita miremos entonces el reporte interactivo. Ese reporte interactivo le va a permitir a los usuarios finales trabajar con el reporte de una manera en que ellos mismos van a poder personalizar estos reportes. Van a poder seleccionar las columnas que quieren ver, incluso van a poder modificar el orden y también pueden aplicar filtros, crear gráficos, van a poder descargar la información, crear tablas pivote, hacer agrupamientos, control breaks, bueno, infinidad de opciones que ellos van a poder construir dentro de este reporte interactivo. Algo muy importante para resaltar con el reporte interactivo es que el usuario ya no va a necesitar descargar la información y trabajarla en una hoja de cálculo como un Excel. Ya dentro de la misma aplicación de Apex, él va a poder hacer cálculos, hacer sumatorias y va a poder personalizar el reporte de acuerdo a sus necesidades en particular. Así que ya no va a necesitar tener múltiples archivos en su computador, sino que va a poder simplemente ejecutar la aplicación y allí va a poder ver la información de acuerdo a lo que él necesita. Bueno, y por supuesto, esta información también debe estar disponible para que nosotros podamos actualizarla, borrar o crear nuevos registros. Entonces también este asistente nos ha creado un formulario donde vamos a poder actualizar o modificar la información, también vamos a poder borrar los registros y también vamos a poder crear nuevos registros. También tenemos disponible el calendario, el cual le va a permitir a los usuarios que puedan ver cuándo inicia y cuándo finaliza una actividad y que ellos puedan ver en todo el mes cuáles son las actividades que se van a realizar o que se van a ejecutar. ¿Listo? Entonces allí vamos a poder ver todas esas actividades y incluso podríamos hacer muchísimas otras configuraciones o personalizaciones. Ahora lo que vamos a hacer es mejorar el reporte interactivo y el formulario, mejorar el calendario y mejorar también la búsqueda por facetas. Así que empecemos por esta última, que es la búsqueda por facetas. Fíjense que cuando nosotros ejecutamos las aplicaciones como desarrollador, al final encontramos una barra que se llama la barra del desarrollador. Esta barra nos va a permitir editar muy fácilmente las páginas. Entonces simplemente y damos clic sobre editar la página que estamos viendo en ese momento y vamos a poder ser redireccionados para editar esa página en particular. Ahora, una vez estamos en la página, vamos a ver que encontramos tres paneles. En el primer panel vamos a ver en forma de árbol todos los objetos que hacen parte de esta página. En el segundo panel vamos a ver una previsualización de cuando ejecutemos esta página, cómo se va a ver. Y en el tercer panel vamos a ver todas las propiedades que hacen parte del objeto que hayamos seleccionado. Por último, también vamos a encontrar en la parte inferior una región que se llama galería. Ya, ahí vamos a encontrar las regiones, los elementos y los botones, los cuales simplemente vamos a poder arrastrar y poner sobre nuestra página. Una de las mejoras que vamos a hacer a esta página es cambiar el orden que tienen las facetas. Entonces vamos a ubicar la faceta de estado debajo de producto para que se pueda encontrar mucho más rápido. Así que lo único que vamos a hacer es arrastrar en la faceta de estado debajo de producto, guardamos los cambios y simplemente para ejecutar damos clic sobre el botón play. Bueno, fíjense entonces que ya está lista nuestra faceta de estado como segunda opción y el usuario va a poder seleccionar fácilmente qué estado quiere consultar. Sin embargo, para esta faceta el usuario va a poder seleccionar varias opciones de estado a la vez, lo cual no es muy común, así que vamos a cambiar el tipo de faceta a Radio Group y así el usuario solamente puede seleccionar un estado a la vez.
Fíjense que al final de la página hay dos facetas, budget y cost. Estas dos facetas no son fáciles de ver, así que lo que vamos a hacer es cambiar su configuración de manera que cuando la página se ejecute, ellas aparezcan colapsadas inicialmente. Si el usuario necesita hacer algún filtro sobre estas facetas, simplemente la amplía y ya va a poder hacer entonces su filtro. Ahora continuemos entonces con las mejoras. Para el informe interactivo y el formulario. En el informe interactivo vamos a hacer varias mejoras, incluyendo vamos a agregar una nueva columna, vamos a agregar un gráfico, incluso vamos a hacer una división de control. Empecemos con la división de control. Para esto vamos al botón de acciones y allí vamos a seleccionar Data y luego el rompimiento, que sería Control Break. Definimos la columna que va a ser este rompimiento, que sería la columna de proyecto. Y allí estamos viendo entonces que podemos ver cada una de las tareas definidas por el proyecto correspondiente. Ahora, si queremos agregar un nuevo cálculo, entonces vamos a definir cuál sería el nombre de la columna que queremos utilizar para este cálculo. En este caso vamos a utilizar el presupuesto versus el costo. Escogemos un tipo de formato para los números. Y la forma de hacer el cálculo sería entonces el budget, que en este caso sería la columna I, menos el costo, que en nuestro caso es la columna H. Aplicamos los cambios y ahí vamos a ver una nueva columna que está haciendo este cálculo, presupuesto menos costo. Seguido entonces lo que vamos a hacer es una sumatoria de esta nueva columna. Allí lo tenemos entonces. Lo siguiente es crear un gráfico para los proyectos. Entonces vamos a seleccionar en el label el proyecto. El valor entonces sería en nuestra nueva columna y vamos a hacer una suma. Vamos a organizar entonces cómo queremos ver la orientación de estos datos. Y igualmente en qué orden queremos ver entonces la presentación del gráfico. Si necesitamos hacer algún ajuste al gráfico, simplemente vamos a editar ese gráfico, aplicamos los cambios y ya podemos editar entonces este gráfico. Siempre vamos a poder ver la información, tanto los datos como el gráfico. Entonces el usuario puede decidir cómo quiere ver la información. En el reporte interactivo vamos a adicionar también un ordenamiento. Este ordenamiento va a incluir la columna de proyecto, fecha de inicio y fecha de finalización. Podemos incluir allí también la dirección y cómo queremos que se ordenen si los datos están nulos. Otro punto importante de los informes interactivos es que va a permitir que ustedes guarden este reporte de manera primaria o alternativa. Entonces los desarrolladores van a poder guardar diferentes versiones del mismo reporte dependiendo de cómo son los requerimientos. Entonces ellos pueden guardar un reporte primario. En este caso, por ejemplo, podemos guardar el reporte con todos los datos de los proyectos y las tareas como reporte primario, y el segundo o alternativo sería el gráfico. Los usuarios finales también van a poder guardar reportes alternativos. De esta manera, cada vez que ellos ingresen en la aplicación, van a poder ver todos sus reportes interactivos de la manera como lo necesitan ver. Estos reportes personalizados son solamente disponibles para el usuario final que los haya creado. Solamente los informes interactivos que hayan sido guardados por el desarrollador van a estar disponibles para todos los usuarios. Ahora, para que podamos probar entonces
los reportes que hemos construido, tanto primario como alternativo, vamos a crear un usuario final. Para crear un usuario final, simplemente vamos a ingresar el usuario, el correo electrónico. En este caso vamos a crear un usuario que se llame EndUser, y para saber o para identificar que este usuario solamente tiene privilegios para ejecutar la aplicación, vamos a ir en los privilegios de las cuentas, vamos a definir que no es un administrador del espacio de trabajo y tampoco es un desarrollador. Luego vamos a ingresar el password y no vamos a cambiar entonces o a solicitar cambio de password cuando inicie la aplicación. Ahora, lo segundo que tenemos que hacer para esta aplicación que está manejando control de acceso es adicionar este nuevo usuario y relacionarlo con un rol. Entonces vamos a ingresar el usuario y vamos a definir qué rol va a utilizar. Entonces, dependiendo de estos roles, pues el usuario va a poder crear o no va a poder crear nuevos registros sobre la aplicación. En este caso hemos definido que el usuario EndUser va a tener privilegios de lectura, así que él solamente va a poder ver los datos, no va a poder eliminar, ni va a poder guardar, ni va a poder crear ningún otro nuevo registro sobre la aplicación. Entonces aquí vamos a ingresar. Vamos entonces al reporte, vemos que no tiene botón de crear ni tampoco puede actualizar los datos, y allí estamos viendo entonces los dos reportes, tanto el primario como el alternativo. Ya el usuario entonces puede decidir cómo necesita ver la información. Si necesita verla en detalle, todos los datos, pues va a ver el reporte primario, y si necesita ver entonces los gráficos, pues va al reporte alternativo. Ahora vamos a crear otro tipo de reporte para este usuario final. Vamos a seleccionar entonces del menú de acciones la opción pivote, y allí vamos a crear un reporte conocido como reporte pivote o dinámico. En la columna vamos a seleccionar el proyecto, y para las filas vamos a seleccionar a quién está asignado. Vamos a sumar la columna de presupuesto, ingresamos cómo se va a llamar esta columna, hacemos una sumatoria, y allí vamos a ver entonces que tenemos otro tipo de reporte. Entonces vamos a encontrar todos los proyectos y el valor que tienen asignado cada persona en este proyecto. Adicionalmente, entonces también vamos a poder guardar este reporte, y el usuario va a poderlo encontrar siempre de esta manera. Entonces, cuando él vuelva a ingresar a la aplicación, va a encontrar tres reportes: el reporte primario y el reporte alternativo, que han sido creados por el desarrollador, y el reporte privado o personalizado, que ha sido creado por él. Ahora vamos a enfocarnos en mejorar el formulario de los proyectos y tareas. Para esto, entonces vamos a ir al menú y damos clic sobre el reporte de proyectos. Seleccionamos el primario y damos clic sobre alguno de los proyectos. Vamos a editar esta página, y una mejora que podemos aplicar sobre este formulario es simplemente arrastrar los elementos para que queden uno al lado del otro. De esa manera nuestra misma página no va a ser tan extensa. Ahora es un buen momento también para ver cómo es que funciona esta página. En el primer panel vamos a encontrar un proceso, el cual nos va a ayudar a definir cuál es el valor que va a tener cada uno de los elementos que hacen parte del formulario. Gracias a la llave primaria, él va a poder identificar cuál es el registro que nosotros estamos tratando de consultar, borrar o aplicar algún cambio. También vamos a encontrar una región que es de tipo formulario, y en esta región pues se incluye todas las columnas que hacen parte de la tabla. Allí estamos viendo cuál es el nombre de la tabla, cuáles todas las definiciones que tiene esta tabla como tal,
y vamos a encontrar al final también otra región que es la cual está contemplando todos los botones que hacen parte de esta página. En la parte inferior, como ya les había mostrado, pues tenemos la galería de regiones, elementos y botones. Si queremos adicionar alguno de ellos, simplemente vamos a arrastrar y soltarlos sobre el layout y allí vamos a poder utilizarlos. Tengan en cuenta que esta página, este formulario es una página modal, así que no podemos ejecutarla directamente. Simplemente para poderla ejecutar vamos a guardar los cambios y luego vamos a volver a la página normal en la ejecución de la aplicación y allí bien refrescamos y podemos ver los cambios que hemos ejecutado. Allí estamos viendo entonces los ajustes que acabamos de hacer. Vemos que tenemos cada elemento al lado de otro elemento y de esa manera pues nuestra página se ha reducido un poco más. Otro punto que podemos adicionar, una mejora que podemos hacer a esta página es que los dos elementos que tenemos allí, Start Date y End Date, podemos modificarlos para que en cualquiera de las, si el usuario da clic sobre el icono del calendario o si da clic sobre el elemento, pues puede haber como un pop-up del calendario. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es que el estado no sea un texto que el usuario final tenga que ingresar, sino que con una lista de valores él pueda seleccionar cuál es el valor correspondiente para cada una de las tareas. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar el tipo de elemento a Select List y luego vamos a ingresar cuál es la consulta para que sea de una manera dinámica, traiga los valores correspondientes a los estados que pueden ingresar o que pueden seleccionar los usuarios para cada una de las tareas. Entonces allí ingresamos simplemente nuestra consulta SQL. Hay que tener en cuenta que con Apex necesitamos dos valores en nuestra lista para nuestra consulta SQL. El primer valor, que sería el valor que vamos a mostrar, el display value, y el segundo valor sería el valor return value o valor que se va a retornar para que este valor sea guardado en la base de datos. No vamos a mostrar valores extra y si el valor del estado está nulo, entonces lo que vamos a mostrar es un texto que diga select el status para que el usuario sepa que debe seleccionar este status. Allí entonces refrescamos los valores y encontramos que tenemos los diferentes estados, vemos en qué estado está esta tarea, pero también podremos ver en qué estado lo podemos mover. Ahora entonces mejoremos el calendario de manera que cuando el usuario dé clic sobre la tarea, pues entonces pueda ver el formulario y le permita modificar o mantener los datos de esta tarea. En la página del calendario vamos a encontrar una región conocida como Calendar y allí vamos a encontrar cuál es la consulta SQL que se está utilizando. Encontramos todas las columnas. Si queremos hacer algún ajuste, allí mismo lo vamos a poder hacer. Y también en los atributos del calendario vamos a encontrar las configuraciones que va a tener esta región. Entonces allí vamos a encontrar cuál es la columna que se va a mostrar, cuando inicia, cuando finaliza la tarea, y también vamos a encontrar un atributo que nos va a permitir crear el enlace hacia el formulario. Entonces vamos a darle clic a identificar cuál es la página que se debe abrir una vez el usuario haga clic sobre la tarea. Entonces vamos a escoger una página que está en esa aplicación, en mi caso la página número 5, la cual tiene el formulario de proyectos y tareas, y luego vamos a setear los valores correspondientes a esa página. Entonces el elemento que necesitamos setear es P5ID, que es el que está guardando la llave primaria de esa página, y vamos a pasarle el valor correspondiente, que es el ID.
En este caso debemos agregar &id punto porque queremos pasar el valor como tal que tiene esta columna que hemos utilizado en el origen de datos de la región calendario. Limpiamos el caché, damos clic en OK y ya podemos guardar la página. Al ejecutar la página, pues vamos a ver que ejecutando cada una de las tareas, pues están abriendo el formulario correspondiente con la información que estamos consultando. Otro punto aquí para mejorar es que no estamos mostrando en las tareas el nombre de la tarea, sino que estamos mostrando el nombre del proyecto. Esto debe modificarse y para esto vamos a ir a las configuraciones. En vez de utilizar el nombre del proyecto, vamos a utilizar el nombre de la tarea. Entonces vamos a editar esta página nuevamente y vamos a escoger la columna del nombre de la tarea para que sea mostrada en el calendario. Ahora sí, entonces vemos que estamos viendo el nombre de la tarea en el calendario y no el nombre del proyecto. Ahora entonces vamos a crear una acción dinámica para que cuando el usuario final Ahora entonces vamos a crear una acción dinámica para que cuando el usuario final guarde o actualice el nombre de la tarea, este valor se actualice también en el calendario una vez el usuario cierre el formulario. Entonces, las acciones dinámicas son una forma declarativa de definir la interactividad del lado del cliente. Los desarrolladores van a poder especificar cuándo se lanza el evento, qué acciones se van a ejecutar y en qué componentes se deben realizar estas acciones. Entonces, para crear esta acción dinámica, vamos a la página del calendario, allí damos clic derecho y seleccionamos crear acción dinámica. Vamos a darle un nombre a esta acción dinámica, va a ser refrescar el calendario, refresh calendar. El evento entonces va a ser cuando este diálogo modal se haya cerrado. Entonces aquí seleccionamos y la acción que vamos a ejecutar es refrescar el calendario. Entonces vamos a seleccionar refresh y el tipo de selección va a ser región y seleccionamos el calendario. Guardamos los cambios y ya podemos ver entonces los ajustes que hicimos. Allí vamos a poder actualizar tanto el nombre de la tarea como cuando inicia esta tarea y va a poderse, una vez se cierre este diálogo modal, la información va a ser actualizada en el calendario. No tenemos que hacer un refresh a la página para poder ver los cambios que se han ejecutado. Hemos terminado el primer laboratorio donde convertimos un archivo Excel en una aplicación de Apex. Si tienen alguna pregunta, por favor háganla.